Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces con la resolución de los siguientes ejercicios, ¿no? En este ejercicio tenemos lo siguiente, dice, el pentágono formado por los vértices S, R, V, T y Q de la figura, dice que está dividido en un cuadrado. Aquí observamos el cuadrado. Y un triángulo, ¿no? Aquí está el triángulo. Ese triángulo de ahí. Ahora, lo que nos dice es que el área del cuadrado es de 64 centímetros cúbicos, perdón, cuadrados, y el área del triángulo es de 24 centímetros cuadrados, ¿no? Bien, nos piden hallar esta longitud de acá, de M a B, que visto de otra forma sería la altura de este triángulo, tomando en cuenta este lado como base, ¿no? Entonces, ¿cuál será el valor del segmento MB? Bien, para ello vamos a utilizar las áreas que nos ofrece el problema. En el caso del área del cuadrado, nosotros sabemos lo siguiente: un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Por lo tanto, el área en sí de un cuadrado es un lado por otro lado, o lo mismo que decir un lado al cuadrado. En este caso, el área es igual a 64 centímetros cuadrados. La longitud será la raíz cuadrada de 64. Tenemos entonces que la longitud es de 8 centímetros. Entonces, todos estos lados que tienen la misma longitud, cada uno mide 8 centímetros. ¿De acuerdo? Segundo dato, tenemos el área del triángulo. En este caso, para hallar el área de un triángulo, nos dicen que es base por altura, dividido entre 2, ¿no? Y si nosotros observamos de este lado del triángulo, uno de las caras del triángulo, uno de los lados del triángulo, coincide con el tamaño del cuadrado. Podríamos afirmar entonces que L, el lado del cuadrado, es igual que la base de nuestro triángulo, ¿no? Entonces tendríamos base por altura sobre 2 igual a 24. Si reemplazamos la base, ¿cuánto mide la base? Coincide con el lado del cuadrado, que es 8 centímetros. Igualamos a 24 y tendremos lo siguiente, ¿no? 24 sobre 4. La altura es de 6 centímetros. Entonces, la respuesta es que este segmento MB es de 6 centímetros, dado que es la altura del triángulo que tiene como base 8 centímetros y como área 24 centímetros cuadrados, ¿no? Y estaría la respuesta, es el inciso B. Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio?
¿no? Veamos el siguiente ejercicio. Nos dice lo siguiente, ¿no? A, B, C y O son los vértices de un cuadrado, siendo O el centro del círculo y OE, este punto de acá hasta aquí. Dicen que mide la mitad de la longitud de S, es decir, de todo este lado. S es uno de los lados del cuadrado. Entonces, si OE mide la mitad de OC, esto sería L medios, y en todo caso, el radio del cuadrado es la mitad de la longitud del cuadrado, ¿no? Eso nos dice este dato de acá. Ahora, si el perímetro del círculo es 4pi centímetros, ¿cuánto mide el área sombreada? Para hallar el perímetro, nosotros sabemos que el perímetro es igual a 2pi por r. Si lo igualamos al dato que tenemos, tendríamos que 4pi, r es 4pi sobre 2pi, 4 sobre 2, 2. Si r es igual a L medios, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? Tenemos L igual a 4, radio igual a 2. El radio del círculo y uno de los lados del cuadrado. Bien. Ahora lo que nos piden es hallar el área de la sombra en la figura, ¿no? Es decir, necesitamos esta parte de acá. Y si ustedes observan, eso no es nada más que el área del cuadrado. ¿Qué espacio se está comiendo el círculo? Una cuarta parte del círculo, ¿no? Aquí hay un ángulo recto. Así que es un arco de 90 grados. Ahora, ¿qué está haciendo? Se está comiendo, ¿no? Hace desaparecer. Por lo tanto, sería la resta. El área sombreada es el área del cuadrado menos esta porción de acá, que es el área de este arco de 90 grados. Entonces, vamos a hacer las siguientes operaciones. El área del cuadrado es los lados al cuadrado menos el área del círculo es pi por r cuadrado. En este caso es la cuarta parte de un círculo o un arco de 90 grados. Por lo tanto,
sería dividido entre 360, que va a quedar lo mismo, ¿no? Va a quedar un cuarto. No, la cuarta parte de un círculo. Esto es igual, 4 al cuadrado, pi por 2 al cuadrado, sobre 4. 16, pi, 4 y 4, se va. Y tenemos que el área sombreada es 16 menos pi. ¿Qué otro dato más nos da para utilizar? Considere pi igual a 3, entonces sería 16 menos 3, y tenemos 13 centímetros cuadrados, ¿no? Que es el inciso C. Bien, ¿alguna pregunta tal vez de este ejercicio? ¿El perímetro por qué era? La P. El perímetro es un dato que nos dan, ¿no? Aquí nos dice el perímetro mide 4pi. Y el perímetro de un círculo es este, 2pi por radio, ¿de acuerdo? Ah, vale, vale, gracias. Disculpe, cuando estaba restando el área del cuadrado, ¿utilizó la fórmula del área del sector circular? ¿La fórmula? Sí, sí, es el área de un arco, ¿no? Acá, es este espacio de aquí. O si lo ves de otra forma, es la cuarta parte de un círculo, ¿no? Que igual queda lo mismo acá. Ah, está bien, muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Acá, por ejemplo, nos dice en el cuadrado AB, perdón, AC y BD son diagonales. Entonces tenemos lo siguiente: primera diagonal y segunda diagonal para nuestro cuadrado. Dice que M es el punto medio de BC. Supongamos que es en realidad A, porque M no está sobre BC, está sobre AC. Entonces, aquí se divide en dos partes, ¿no? Si de A a M mide dos veces la raíz de 3, la pregunta es cuánto mide el área del triángulo sombreado, es decir, esta área de acá. Toda esa área que es repintado de amarillo. Bien,
¿Qué podemos observar entonces acá? Primero que la mitad de esta diagonal, ¿no? Porque todo eso es la diagonal. Y cada mitad vale 2 raíz de 3, 2 raíz de 3, de medios, de medios, ¿no? Primer dato, la mitad de la diagonal es 2 veces la raíz de 3. Entonces, ¿cuánto mide la diagonal entera? 4 raíz de 3. Ahora, si yo quiero calcular el área del triángulo es base por altura. Base por altura sobre 2. En este caso, la base sería AB, este lado de acá, lado del cuadrado, y este otro lado de acá. Si ustedes observan, ya conozco la diagonal, y la diagonal es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, la diagonal al cuadrado es L cuadrado más L cuadrado, 2 veces L cuadrado, está sumando, y tenemos que 4 raíz de 3 elevado al cuadrado es 2 veces L cuadrado, ¿no? Que nos conocemos, y sería 16 por 3, 2L cuadrado. L al cuadrado es 16 por 3 dividido entre 2. Aquí tenemos 8 y 1. L cuadrado igual a 24. Entonces L es raíz de 24. Bien. Ahora, el área que estamos buscando, habíamos dicho que es L por L, o mejor dicho, la base por la altura del triángulo dividido entre 2. Esta es la base, esta es la altura. Entonces sería L por L sobre 2, L cuadrado sobre 2. Tenemos L cuadrado acá, 24 sobre 2. ¿Cuánto mide el área? Sería 12 centímetros cuadrados. El inciso D. Bien, ¿alguna consulta tal vez? Disculpe, Sí, dime. disculpe, lo que hizo acá, 2 lo pasó a división, ¿no? Digo, en raíz, perdón, este exponente. Claro, para eliminar un exponente se aplica una raíz con el mismo índice, ¿no? Ah, ya, gracias. Era esa duda, ¿no? Ok, ok. Bien, continuamos entonces. Dice, si los 2 tercios del complemento de un ángulo, en ese caso el ángulo se llama θ, vamos a escribirlo por acá. Tenemos un ángulo llamado θ,
Supongamos que es este ángulo de acá, ángulo tita. ¿A qué conocemos como el ángulo complementario? Es aquel que completa los 90 grados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Para que dos ángulos sean complementarios, estos suman el ángulo recto. Ahí decimos que ambos ángulos son complementarios, ¿no? De esa forma. Y para que alfa sea el complemento de tita, es decir, para que ambos sean complementarios, ¿qué valor debe tener alfa? 90 menos tita. Entonces, si hablamos del complemento de tita, ese complemento es 90 grados menos el ángulo de tita. Ahora, dice suplemento. Primero veamos este concepto que es el suplemento. Era cuando teníamos, por ejemplo, un ángulo cualquiera, podría ser esta de acá. ¿Y qué es lo que se hacía? Se completaba a los 180 grados, ¿no? Y esto es alfa, esto es beta. Si son ángulos suplementarios, alfa más beta debería sumar 180 grados, ¿no? Si beta es un ángulo suplementario de alfa, es 180 grados menos alfa. Y ahí observamos que beta es suplemento de alfa. Ahora, aquí nos dice suplemento, pero ¿de quién? Del complemento del mismo ángulo, es decir, de tita, ¿no? Si queremos el complemento de tita, ya lo tenemos acá. ¿Cuál será su suplemento? Entonces, si yo reemplazo los valores que ya tenía aquí, ya conozco ese ángulo alfa. Alfa sabemos que es el complemento de tita. Y quiero saber cuál es su suplemento. Su suplemento es 180 menos 90 menos tita. Entonces acá nos va a quedar 90 grados más tita. Suplemento del complemento de tita es 180 grados menos el complemento, 90 grados menos tita. ¿Y cuánto nos queda de ahí? 90 más tita. Ya tenemos los dos. Entonces, los 2/3 del complemento, es decir, 90 menos tita, es igual al suplemento, que es suplemento del complemento, 90 grados más tita. Eh, Despejamos y solucionamos. 180 grados menos 2 veces tita, 270 grados más 3 veces tita. Esto será
180 grados menos 270 grados. 3 veces tita más 2 veces tita. Aquí menos 90. 5 veces tita. Entonces tita es igual a menos 90 dividido entre 5. ¿Cuánto da eso? Menos 18, ¿no? Menos 18. Y la respuesta sería C. Disculpe, ¿voy a explicarlo de nuevo? Claro. Ya. El problema nos dice lo siguiente, ¿no? 2 tercios, 2 tercios del complemento de un ángulo. ¿Qué es el complemento de un ángulo? Es aquel valor que sumado a otro ángulo forman 90 grados. Así que el complemento sería esto de acá. Vamos a cambiar de color. Eso es el complemento. Y nos dice que 2 tercios del complemento es igual al suplemento del complemento del ángulo. Parece un trabalenguas, pero lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente, ¿no? Para hallar el suplemento es aquel ángulo que se le suma a otro para obtener 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, si a ese ángulo yo quiero hallar su suplemento, tendría que básicamente restarle el ángulo a los 180, ¿no? Y ese es el suplemento. En este caso nos pide el suplemento del complemento y el complemento está aquí arriba. Entonces lo que hago es tomar los 180 y restarle el ángulo complementario. De ahí obtenemos 90 más tita. Y acá dice la ecuación que es igual a ese suplemento del complemento, ¿no? Después la solución es despejar y encontrar el valor de tita. Y tenemos otro ejemplo. El suplemento del complemento de un ángulo, igual que el anterior, dice, es igual a 3/2 de la diferencia entre el suplemento y el complemento de dicho ángulo. Determine el ángulo. Todo un trabalenguas esto, pero es sencillo. Vamos por partes. Hablemos de esto de acá. No tenemos el ángulo. En este caso el nombre lo puedo colocar yo. Supongamos que el ángulo es alfa. Si a alfa yo quiero sacarle el complemento, necesito un ángulo acá. Llamémoslo beta. Para que alfa y beta sean complementarios, deben sumar 90, ¿no? Complementarios. ¿De acuerdo? Ahora, otro concepto. ¿Qué significa que en este caso voy a usar beta? Beta tenga un ángulo suplementario. El suplementario son
hasta los 180, ¿no? Entonces voy a llamarlo delta. Delta y beta son suplementarios y suman 180 grados, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos lo siguiente, yo sé que el complemento de alfa es beta, que es igual beta, 90 grados menos alfa. Complemento de alfa. Y ahora yo quiero sacar el suplemento de ese complemento. El suplemento será suplemento es delta 180 menos beta. Si reemplazo beta, voy a tener el suplemento del complemento de alfa. Reemplazo beta, que es el complemento de alfa. Y así obtengo lo que es el suplemento del complemento de alfa, ¿no? Si hacen las operaciones, van a tener que esto queda 90 grados más alfa. Y ahí obtengo el suplemento del complemento. Entonces, 90 grados más alfa, que es suplemento del complemento de alfa, es igual, 3 medios. Ojo, ahora nos dice una diferencia entre el suplemento y el complemento de dicho ángulo. Suplemento de alfa y complemento de alfa. ¿Cómo calculo el suplemento de alfa? Sencillo. Hago el planteamiento. Aquí está alfa. Le agrego otro ángulo. Podemos θ. Para que sean suplementarios, sabemos que alfa más θ debería ser ¿cuánto? Al ángulo llano o plano, 180 grados. Entonces, θ es suplemento de alfa. Sería que tiene el valor de 180 menos alfa. Y aquí está otro suplemento, pero de alfa, ¿no? Porque al sumarlo con alfa me va a dar 180 grados. Entonces, la diferencia entre el suplemento, que es 180 menos alfa, diferencia dice el complemento ya lo habíamos sacado antes, 90 grados menos alfa. Ahí quedaría la ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar y nos va a quedar lo siguiente. El 2 lo paso a multiplicar. Aquí adentro resto estos dos, 180 menos 90, 90 grados. 180 grados más 2 veces alfa igual a 270. 2 veces alfa, 270 grados. Menos 180 grados. Alfa sería 270 menos 180 es 90 grados sobre 2. Y alfa es 45 grados, ¿no? De esa forma, sabemos que el ángulo alfa mide 45 grados. ¿De acuerdo? Y esas serían las definiciones que hemos usado.
Bien, una consulta tal vez. Bien, veamos este ejercicio más. Dice, el pentágono estrellado, al calcular el valor de alfa es, y nos dan ahí los ángulos internos, ¿no? Teóricamente, si hablamos de lo que son los eh, polígonos estrellados, la sumatoria de ángulos internos es igual a 180 por n-4, donde n es el número de lados del polígono interior o también conocido como número de puntas. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Me refería a polígono interior por este espacio de acá. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados, ¿no?
de dónde nacen los polígonos estrellados, ya lo vimos en las anteriores clases. No es nada más que prolongar los lados, que tiene un polígono, ¿no? En este caso serían esos lados de ahí. Y efectivamente terminan en 5 puntas. En este caso nuestro n es 5, n igual a 5, sería que la sumatoria de esos ángulos internos es 180, 5 menos 4, eso es 1, serían 180 grados. ¿Mm? Sumamos cada ángulo interno, sería alfa más 60 grados, más 20 grados, más 26 grados, más 34 grados, igual a 180. Sumamos 60 más 20, 80, 26 más 34, 60, igual a 180. Eso suma 140, pasa a restar y obtenemos que alfa mide 40 grados, ¿no? Inciso A. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? Ah, claro, ¿te escucho? Una pregunta, ¿por qué N5? N5 es por el número de lados, o en este caso, número de las puntas. Si fuera una estrella de 6 puntas, ahí sería N6. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? No. Bien. Bueno, el día de mañana vamos a complementar con más ejercicios. Eh, Esto era el avance para hoy. Y para no quedar muy desnivelados con los otros grupos, terminaremos acá.